8 de julio de 2025, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe nuevamente este martes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, tras el encuentro del lunes considerado infructuoso frente a un posible alto el fuego, y mientras que en terreno continuaron los bombardeos israelíes en Gaza. Ante la Cámara de los Comunes británica, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó el trabajo conjunto de su país y de Reino Unido para proteger el orden internacional. Al tiempo dijo que Europa nunca abandonará a Ucrania y reiteró el llamado conjunto por un alto el fuego en Gaza. El norte de Marsella y varias poblaciones aledañas están en alerta ante los incendios que golpean la zona. Las conflagraciones obligaron a cerrar el aeropuerto de la ciudad y las autoridades pidieron a los residentes de la región que se mantengan confinados y con ventanas cerradas ante la humareda que se ha producido. Damos inicio hablando de Benjamin Netanyahu, quien continúa en la capital estadounidense. El presidente Donald Trump confirmó la nueva reunión con el primer ministro israelí este martes. En su agenda de esta jornada también se incluye un encuentro con Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, al tiempo que también cumplió una cita con el vicepresidente J.D. Vance. Unos encuentros que se dan tras una primera reunión con Trump considerada infructuosa en la búsqueda de un alto el fuego en Gaza. Sí, volverá esta noche. Estamos hablando de Gaza, sobre todo de Gaza en este momento. Ha sido tratado muy injustamente. Creo que lo que le han hecho en Israel es muy injusto en relación con este juicio. Es un primer ministro en tiempos de guerra que tuvo un resultado increíble y creo que ha sido tratado muy injustamente, pero vendrá más tarde. Hablaremos, diría casi exclusivamente de Gaza. Tenemos que resolverlo. Gaza es una tragedia, es una tragedia, es una tragedia y él quiere resolverlo y yo quiero resolverlo y creo que la otra parte quiere resolverlo. Entre tanto, en la franja de Gaza, los ataques israelíes de las últimas horas mataron a más de 50 palestinos en el norte del enclave. Este martes, el Ministerio de Sanidad gazatí dijo que más de 17.000 estudiantes han sido asesinados en ese territorio en 21 meses de guerra. De otra parte, el ejército de Israel aseguró que mató a un comandante de Hamás vinculado a los ataques del 7 de octubre. El fuego sigue cayendo sobre Gaza, mientras la diplomacia no logra callar las armas. Tras un ataque israelí contra la ciudad de Gaza, que causó muertos y heridos, se trasladó a varias víctimas al hospital Al-Shifa, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Las escenas de las explosiones quedan fijadas en las retinas de los palestinos en Ciudad de Gaza. Anoche hacia las 23:30 nos sorprendió una explosión muy fuerte que dañó muchos edificios, incluida nuestra propia casa. Salimos corriendo. Hubo heridos dentro de la casa por la caída de los escombros de las paredes y puertas que cayeron sobre los niños. Entonces oímos gritos de nuestros vecinos, así que corrimos hacia allí y encontramos muchos cuerpos destrozados, entre ellos el de una bebé de no más de 4 meses. En Khan Yunis, en el sur del enclave, la realidad no es distinta. Palestinos inspeccionaban los daños causados por un ataque aéreo israelí dirigido contra tiendas de campaña en las que se refugiaban personas desplazadas. 2 misiles cayeron sobre esta tienda. Miramos y vimos humo por todas partes y a la anciana durmiendo con sus hijos en la tienda. Aquí no había nada a lo que apuntar. Estas son sus ropas y pertenencias. Mis hijos tiemblan de miedo porque su abuela se ha convertido en mártir. Todavía estoy en estado de shock y no puedo creer que se hayan ido. En tanto, 5 soldados israelíes murieron en combate en la Franja de Gaza, según informó el ejército el martes, en uno de los días más mortíferos para las fuerzas israelíes en el territorio palestino este año, donde al menos 445 soldados han muerto desde el inicio de la guerra. Esto se produce en un momento en que están en curso en Qatar las negociaciones por lograr un alto el fuego en Gaza con mediación de Estados Unidos, y luego de que Trump y Netanyahu se reunieran durante varias horas en Washington el lunes. Un informe publicado por una organización israelí denunció el uso de la violencia sexual como un arma táctica de guerra del grupo islamista Hamás.
El texto se basa en investigaciones de grupos internacionales de defensa de los derechos humanos y de Naciones Unidas, que exponen que Hamás silenció a sus víctimas asesinándolas y robando evidencia clave de su actuar. El informe cita testimonios de testigos, así como pruebas forenses, visuales y auditivas. There are at least 17 eyewitnesses and ear witnesses in real time. Hay al menos 17 testigos presenciales y auditivos en tiempo real, cuyos testimonios suman al menos 15 casos separados de agresión sexual, incluyendo casos de violaciones en grupo o violaciones, incluyendo casos de mutilación de órganos sexuales, así como numerosos cuerpos que fueron encontrados parcialmente desnudos o totalmente desnudos, algunos esposados a postes o árboles y bastantes con disparos en los genitales u otro tipo de mutilación genital. Continuamos en la capital británica con el discurso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ante la Cámara de los Comunes. El jefe del Estado galo resaltó el trabajo conjunto de Francia y Reino Unido para proteger el orden internacional. Dijo que Europa nunca dejará de apoyar a Ucrania y pidió una vez más un cese de hostilidades en Gaza, defendiendo la solución de los dos estados. Además, calificó de lamentable la salida de Reino Unido de la Unión Europea y habló de cooperación en temas de migración por el Canal de la Mancha. Escuchemos al presidente francés. Tenemos que trabajar juntos para defender un multilateralismo eficaz y proteger el orden internacional tal como lo forjamos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, junto con usted, señor primer ministro, decidimos lanzar en febrero pasado esta coalición de voluntarios que usted mencionó. Y esta coalición fue simplemente la señal de que los europeos nunca abandonarán a Ucrania, jamás. Posteriormente, el rey Carlos III homenajeó a Macron con una cena de Estado en el castillo de Windsor. Luisa Pulido, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles de la jornada. El primer día de esta visita histórica de Estado francesa, la primera en 17 años, concluye con un banquete de Estado en el castillo de Windsor, liderada por el rey Carlos III, el jefe de Estado, y la reina Camila. Los invitados de honor, por supuesto, el presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, y otros 160 invitados que disfrutaron de un menú que habla de esa cordialidad, ese estrecho lazo entre Francia y el Reino Unido, y por supuesto en el que se resaltó la riqueza gastronómica francesa y también británica. Ha sido un día en el que el presidente Macron y su esposa han sido celebrados, honrados por parte de la familia real británica, una de las grandes embajadores de la diplomacia de este país, pero uno de los elementos centrales fue el discurso del presidente Macron en inglés al Parlamento británico, en el que reiteró nuevamente la importancia de estrechar las relaciones con el vecino, con el amigo y con el aliado histórico. El presidente Macron dijo, por ejemplo, en asuntos geopolíticos, que Europa siempre estará con Ucrania, nunca dejará solo a este país que lucha hace 3 años contra la agresión rusa. Peleará hasta que tenga una paz duradera y una salida negociada también en el Medio Oriente. Macron exhortó nuevamente a Hamás a liberar los rehenes que mantiene desde el 7 de octubre de 2023. Dijo que el cese al fuego en Gaza debe darse sin condiciones y que debe también terminar el sufrimiento en esa región. Hay alerta en Francia por los incendios forestales que golpean el norte de Marsella y zonas aledañas, por lo que el aeropuerto de la ciudad se vio obligado a cerrar y las autoridades pidieron a los residentes que se mantengan confinados y con ventanas cerradas. Esto en medio del calor del verano que enfrenta Europa y que también forzó el cierre de la Acrópolis en Atenas. Ampliamos a continuación. Los paisajes más deseados de Europa, agobiados por el calor. Grecia tuvo que cerrar en su capital, Atenas, una de sus mayores atracciones, la Acrópolis. Durante varias horas de la tarde del martes, este patrimonio de la humanidad dejó fuera a los turistas ante la segunda gran ola de calor de la temporada, en la que se esperaban temperaturas de hasta 41 grados Celsius.
Hace calor, hay algunas zonas de sombra y nuestra guía turística fue excelente en encontrar esos lugares para que pudiéramos tomar un descanso, conseguir un poco de agua. Es una experiencia fenomenal, es realmente maravilloso. No puedo, ojalá fuera más fresco, pero me alegro de haberlo hecho y me alegro de que toda mi familia lo hiciera. Las autoridades ordenaron a empresas de Salónica, la segunda ciudad de Grecia, y de otras zonas del norte y del sur de la península del Peloponeso, que no dejaran a sus empleados realizar tareas pesadas al aire libre por la tarde. En Francia, incendios amenazan a Marsella, la segunda ciudad más grande del país. Las autoridades instaron a la población a permanecer en casa para facilitar el trabajo de los bomberos. La situación no está grabada en piedra, no se ha estabilizado, pero está bajo control. ¿Por qué? En primer lugar, porque disponemos de medios importantes. En segundo lugar, porque aunque varios bomberos han resultado heridos, solo uno de los 9 ha sido evacuado. En tercer lugar, tenemos una población confinada y les pido a los marselleses que no salgan de casa. Están seguros cuando están en casa. Los bomberos y los marinos están defendiendo Marsella. Los incendios provocaron cortes en los servicios de transporte aéreo y ferroviario, mientras el fuego había quemado a al menos 700 hectáreas. Este martes, el presidente Donald Trump anunció un arancel del 50% para el cobre y dijo que contempla aplicar tarifas por un 200% a las farmacéuticas. El lunes, el mandatario indicó que elevará los aranceles para las importaciones provenientes de 14 países. Sus socios comerciales de peso, tales como Corea del Sur y Japón, buscan negociar con el republicano. Seúl y Tokio se esperanzan con lograr una mejor posición al 1 de agosto, cuando entrarían en vigor los nuevos aranceles. Conozcamos más detalles en el informe de Dacy Lanza. Trump hace pendular la espada de Damocles arancelaria sobre sus proveedores. El presidente estadounidense intensificó el lunes su guerra comercial y comunicó a 14 países que enfrentarán aranceles más elevados desde el 1 de agosto. Trump lo anunció en su red social Truth Social, donde dirigió una carta a cada país. Japón y Corea del Sur, entre los más afectados, esperan poder obtener un mejor acuerdo. Como resultado de las negociaciones, se ha ampliado el plazo. Continuaremos las negociaciones con Estados Unidos hacia la nueva fecha límite, con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso. Habrá un impacto en las industrias nacionales y en el empleo de Japón. El gobierno tomará todas las medidas necesarias para mitigar estos efectos durante las negociaciones. El nuevo gravamen del 25% se impondría por separado a otros ya en vigor para vehículos, acero y aluminio. En las calles japonesas, las opiniones sobre los pasos a seguir son diversas. Supongo que es una situación bastante difícil, sin embargo, creo que el gobierno japonés puede al menos ser más fuerte y frontal contra Estados Unidos. Aunque el gobierno está negociando con Estados Unidos de forma bilateral, creo que podría ser muy eficaz si adoptan un enfoque ligeramente diferente, por ejemplo, uniendo fuerzas con otros países y grupos afines como la Unión Europea, Corea del Sur o China. Una tasa del 25% para Corea del Sur está entre los anuncios. El gobierno de Lee Jae-myung, que asumió en junio en medio de un convulsionado escenario político, ahora enfrenta desafíos en el frente externo. Dado el escaso tiempo disponible desde el lanzamiento de la nueva administración, creemos que hemos logrado evitar el peor de los escenarios, una subida de aranceles. Con este periodo de negociación adicional que nos hemos asegurado, el consejero de Seguridad Nacional, Wee Sun-lak, está viajando actualmente a Estados Unidos para continuar las conversaciones de alto nivel. Las mayores industrias del sudeste asiático dependen de sus exportaciones y asumen un rol clave para impulsar a otras economías. Economistas alertan que el aumento de los aranceles podrían provocar alzas en los precios de venta de muchos productos, tanto en Asia como en Estados Unidos. En Texas continúa la búsqueda de 160 desaparecidos luego de que la cifra de fallecidos por las inundaciones subiera hasta los 108. El clima ha empezado a mejorar tras 4 días de tormentas, aunque las autoridades alertaron que aún se podían producir precipitaciones. Al tiempo, siguen sin aparecer los 10 campistas y un consejero del campo de verano Camp Mystic, donde ayer se confirmaron 27 fallecidos. Las inundaciones fueron producidas por las fuertes lluvias a lo largo del río Guadalupe.
Estamos intentando establecer un cronograma y eso llevará algo de tiempo. Como les he dicho varias veces, esa no es mi prioridad esta vez. Hay 3 prioridades: localizar a las personas que están ahí, identificarlas y notificar a los familiares. Eso es lo que asumo como mi trabajo como sheriff y estoy aquí para hacerlo. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com.